Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis. Estamos atrasados esta mañana, estamos arrancando un poquito tarde, así que creo que lo mejor va a ser directamente ir al capítulo 21 y arrancar ahí con la exposición. Y después al final podemos tomar un ratito para hablar sobre lo que están leyendo en el libro y hacer preguntas sobre el tema. Ven un segundito que pongo acá esto. Ahí está. Ahora sí. Bueno, esta mañana vamos a entrar en el clímax, en el final de todo este libro, donde realmente se está resumiendo el propósito al que se dirige toda la historia. La Biblia es una sola gran historia y tiene una introducción, un nudo y un desenlace. Y en este punto estamos llegando al desenlace final de toda la historia del plan de redención. Y vamos a ver cómo el cierre de la historia termina de resolver el drama de toda la historia. Si podríamos pensar en la Biblia como una sola historia, vemos el inicio y el propósito de Dios de una relación íntima con el hombre. Vemos a un Dios bueno que bendice al hombre y que le da una tarea, que es glorificarle a Él en esta creación. Y el hombre fracasa. El hombre se rebela contra Dios y la caída ahora arruina todas las cosas que eran hermosas en este mundo. Pero eso era parte del plan y Dios lo que va a hacer es mostrar su gloria como un Dios redentor desde ahí. Y el hombre va a sufrir consecuencias, pero el hombre va a esperar que Dios le salve de esto. Y al final, ahora que llegamos a Apocalipsis capítulo 21, vemos a través de todo el proceso en el que Dios promete a un Salvador y trae a ese Salvador a través de Abraham. Y después, por medio de la predicación, el Señor forma su iglesia y después termina consumando todo su plan ahí en el tiempo del juicio sobre este mundo y el establecimiento del reino. Ahora vamos a ver el último capítulo de la historia del hombre y vamos a ver cómo Dios va a restaurar todo y mostrar lo que siempre estuvo en su corazón, y es vivir una relación de intimidad con el hombre, donde el hombre disfrute de él por toda la eternidad y Dios llenará al hombre de sus bendiciones y que el hombre pueda glorificar a Dios en una creación ahora ya sin pecado, ya sin ningún efecto de lo que pasó con Adán, pero también sin ninguna posibilidad de rebelión. Así que eternamente ahora el hombre va a estar con Dios en ese estado. Así que vamos a leer los primeros 8 versículos y vamos a comenzar en esta última sección del libro hoy, hablando del cielo nuevo y la tierra nueva, la nueva creación. Dice el versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo,
he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, vamos a ver si llegamos hasta el final. Pero en esa sección que leímos recién, vamos a ver una nueva era para el mundo, una nueva realidad, una realidad donde se va a describir acá como ya no, cosas que hoy son parte de esta vida que ya no van a ser más. Y otras que se describen en la forma positiva, donde van a mostrar lo que sí va a haber por toda la eternidad. Y mientras vamos mirando, vamos a ir pasando por todos los versículos, quiero que pienses en este pasaje como la esperanza de la que hablan todos los pasajes del Nuevo Testamento. Cuando los pasajes del Nuevo Testamento nos hablan de una esperanza que tiene toda la iglesia, se está refiriendo a esto, se está refiriendo a ese estado eterno en el que se van a cumplir nuestros más profundos deseos. Este es el momento que debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón continuamente. Esto es lo que va a motivar nuestra vida espiritual. Esto es lo que va a darnos gozo en medio de las pruebas. Esto es lo que va a motivarnos a vivir una vida de santificación. Esto es lo que nos va a hacer vivir con fidelidad, sabiendo de las recompensas eternas. Esta imagen que se está describiendo acá es la que debe estar en la mente y en el corazón del Hijo de Dios continuamente. Entonces hay muchos pasajes que lo describen, pero este es uno de los pasajes con más detalles en cuanto a cómo va a ser ese estado eterno. Así que vamos a arrancar ahí en el versículo 1. Lo primero que notás ahí es cómo se describe esta realidad como una realidad totalmente nueva. Cuando dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía. Lo que va a haber ahí una descripción de lo que Dios planea para ese nuevo lugar donde vamos a estar. La palabra que se repite acá, nueva, nuevo cielo, nueva tierra, esta palabra no es la palabra que usaríamos para hablar de algo que es renovado, sino para algo que es distinto en características. Algo que es nuevo en el sentido no solamente de que es reciente, sino que es algo diferente. Cuando leamos esto, vamos a notar de que hay muchas cosas que son similares. Entonces, nuevo no es que hay una forma de vida que nosotros no reconoceríamos. Porque de hecho, cuando leemos este pasaje, vamos a imaginarnos viviendo algo muy similar a lo que estamos viviendo ahora, sin el pecado y sin el efecto del pecado, pero viviendo en un lugar como este, en un lugar donde va a haber árboles, donde va a haber ríos, donde va a haber ciudades, donde va a haber actividad y servicio, donde va a haber muchas de las cosas que hay en esta vida. Pero yo entiendo que nuevo acá tiene que ver con lo que compone esa realidad. O sea, hay un quiebre con todo lo que este mundo es y hay una nueva creación que va a ser hecha no a partir de las ruinas del anterior, sino que va a ser hecha
eh, de nuevo, va a ser hecha de manera nueva, lo que sería esa palabra, ¿no? Y acá cuando dice que Él hace nuevo el cielo y la tierra, explica, ¿no es cierto?, todo lo que es el orden creado, todas las cosas. O sea, yo les expliqué que todo el universo se puede dividir en estas dos categorías, los cielos y la tierra. Ahí arranca en el capítulo 1 de Génesis de esta manera, y ahora está cerrando toda la Biblia, de nuevo con esta misma categoría, hablando de una nueva creación. Yo ya les he citado varias veces, pero déjenme solo leerles rápido de nuevo segunda de Pedro, capítulo 3. Si después pueden leer desde el versículo 5, se compara la destrucción del diluvio con la destrucción futura, que la primera fue por agua, la segunda va a ser por fuego, y termina ahí diciendo en el versículo 10 cómo el fuego va a consumir todas las cosas. A diferencia del agua que solo mató la vida, el fuego va a consumir todos los elementos y la tierra y sus obras van a ser quemadas, de tal manera que ya no va a quedar nada. Ahí cuando dice la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, podrías pensar, bueno, un cataclismo como el diluvio lo que haría sería destruir todo lo que se construyó en la tierra, ¿no? Se destruirían todas las obras de la tierra, todas las obras que hay en ella. Pero no, acá aclara, es la tierra y las obras que hay en ella. O sea, no solamente lo que hay apoyado en la tierra, sino la tierra misma, ¿no? Y todo lo que hay en el universo. Entonces, en el versículo 12 dice también que van a ser quemadas y dice se fundirán los elementos. O sea, se van a consumir todos los componentes de todo el universo. Y entonces ahí agrega esa expresión en el versículo 13. Nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales muera la justicia. Entonces, cielo nuevo y tierra nueva está relacionado con una destrucción de lo anterior y un inicio de algo nuevo. Ahora, no quiero que solo veamos la parte de destrucción total, porque sí hay muchos pasajes que muestran continuidad. Y en esos pasajes lo que se está relacionando es que la forma en la que Dios nos creó, para lo cual Dios nos creó, sigue siendo parte de nuestra esencia. Nosotros no fuimos creados solo para estar estáticos o en una orquesta cantando eternamente. Fuimos creados con capacidades que son propias de la naturaleza humana, con las capacidades de imaginar, crear, desarrollar, con habilidades que van a ser parte de nuestra eternidad, porque nosotros allá vamos a ser humanos. Vamos a ser humanos regenerados, con cuerpos glorificados, pero vamos a ser humanos. Entonces la vida eterna es una vida humana, es una vida con las mismas características que esta vida. Entonces esa es la relación que yo veo entre esto y lo futuro. Me llama la atención que se mencione que el cielo va a ser nuevo. ¿Por qué Dios tendría que destruir el cielo? Si en el cielo está Él, ¿no? Está su trono, están los ángeles. Bueno, hay algunos pasajes que nos hablan de cómo Dios va a destruir el cielo. Y bueno, esa expresión de que bueno, Jesús mismo, ¿no es cierto?, habló de los cielos y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. O sea, todo va a pasar, ¿no es cierto? Aún el cielo donde están los ángeles está en un estado de decadencia junto con el resto de la creación. Job dijo que todo el universo es como un rollo que envejece.
toda esta creación después de la caída entró en un plano de decadencia que está llevando a todas las cosas a un fin inevitable. Y toda la creación, aún en el lugar donde Dios habita, donde están los ángeles, aún ahí Satanás tuvo acceso, ¿no? No sabemos todos los detalles de cómo funciona ese lugar, pero ahí estuvo Satanás cuando habló con Dios en relación a Job, por ejemplo, ¿no? Y estaban hablando sobre lo que iba a Satanás a hacer con Job. Entonces, todo eso va a ser destruido, todos los cielos y la tierra. Se agrega también en ese primer versículo, la razón por la que hay que hacer todo nuevo es porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y eso se refiere no a la destrucción. La palabra pasar ahí es una palabra que tiene que ver con dejar de existir. No está hablando del primer cielo y la primera tierra destruidos, como lo que va a pasar después del tiempo de la tribulación, sino acá la palabra pasaron sería más radical todavía, ¿no? Es una palabra que tiene que ver con irse, marcharse, ya no está, ¿sí? Ahí mira, Job 15:15 era el pasaje que le estaba citando recién. Veámoslo. Podemos abrir ahí atrás. En Job 15:15 dice: He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. En esta expresión vemos aún una referencia a la extensión del pecado, ¿no? Entonces Job se está defendiendo, pero el pecado ha afectado todo, ¿no? Job también está afectado. Imagínate si aún en el cielo entró el pecado, ¿no? O sea, es un comentario secundario, pero que tiene que ver con esto. Todo el universo, toda la creación, aún el lugar donde viven los ángeles, está destinado a ser destruido. Volvemos ahí entonces al pasaje que estamos viendo. Si bien toda la creación es destruida, hay algo de la creación que va a sobrevivir. Hay algo que va a traspasarse de la realidad presente a la realidad futura. Y es lo que va a mencionar el versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La identidad de esta ciudad no la describe acá con detalle, pero más adelante se va a hablar mucho de esta ciudad, la nueva Jerusalén. Y cuando estudiemos ese pasaje, no va a quedar dudas de cómo debemos tomar esta ciudad. Esta ciudad es un lugar físico, es un lugar donde... ¿se acuerdan cuando Jesús le dijo a sus discípulos que iba a preparar un lugar en la casa del Padre donde ellos iban a vivir para siempre con Él? Este lugar donde Jesús está preparando, el lugar donde Él está preparando no es el cielo, porque el cielo va a ser destruido. El lugar que Jesús está preparando es el lugar donde están las moradas, es la ciudad, es una nueva ciudad. Es una ciudad que fue creada por Dios como una nueva realidad en donde va a habitar su pueblo por toda la eternidad. Esta ciudad ya existe. Esta ciudad es la que está preparando Cristo para nosotros. Esta ciudad es la que todavía no se terminó de preparar y esta ciudad es la que se va a trasladar de esta realidad a la realidad futura. Ahora, cuando nosotros leemos sobre esta ciudad, vos notás que a veces los comentarios parecen no estar refiriéndose al lugar físico, sino a las personas que habitan esa ciudad. Porque
Mirá, dice que esta está descendiendo del cielo dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Una ciudad que se va a casar, o una ciudad vestida, ¿no es cierto?, y lista para casarse, confunde un poco las cosas. Cuando veamos la semana que viene, bueno, en 2 semanas, los detalles de la Nueva Jerusalén, vas a notar que de la Nueva Jerusalén se dicen cosas que son verdad del pueblo de Dios, no del lugar donde habita el pueblo de Dios. Entonces, yo lo interpreto como un solo grupo. Ahora que el pueblo de Dios está habitando la ciudad, se ve la ciudad con sus habitantes como una sola realidad que es la que va a trasladarse al cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, la santa ciudad se la llama Jerusalén, pero obviamente no es las ruinas de una ciudad devastada, no es el lugar físico, porque ya leímos que no hay más lugar donde está este cielo y esta tierra, entonces ya el lugar físico de Jerusalén no existe más y esas piedras ya no existen más. Pero sí se la llama Jerusalén, porque se le prometió a Israel que el reino del Mesías desde Jerusalén iba a ser perpetuo. Así que esto es lo que vos tenés que imaginar. Cuando comienza el milenio, Cristo está físicamente en la ciudad de Jerusalén reinando sobre todo el mundo. Cuando termine el milenio, todo va a ser destruido, pero Cristo, con todo el Israel de Dios y con todos los salvos de todas las épocas, como si fuese a ser una ciudad que se traslada, lo que va a hacer es atravesar el tiempo del juicio del gran trono blanco y después descender como una ciudad trasladada a una nueva realidad, a un cielo nuevo y una nueva tierra. Entonces es Jerusalén, es la ciudad de Jerusalén, no son las piedras de Jerusalén. Y le llama acá la Nueva Jerusalén. Es una nueva ciudad, la misma palabra que se usó antes, es la que tenemos ahora. Entonces, la Nueva Jerusalén ahora está descendiendo del cielo. Fíjate, esta Nueva Jerusalén no es creada como la tierra y el cielo en el versículo 1, sino que desciende. O sea, es trasladada, es lo único que cruza el umbral de la destrucción de todas las cosas y entra a la nueva realidad. Es la Jerusalén celestial. Entonces la Nueva Jerusalén ahora va a descender del cielo y bueno, se dan estas descripciones. El cielo del que desciende es el cielo de Dios y esto muestra la autoridad y el dominio que el Señor tiene sobre todas las cosas y viene dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La palabra acá, dispuesta, es un verbo que está en tiempo perfecto y en voz pasiva. Lo que eso indicaría es que no es que ahora ella se haya vestido, sino que hubo un momento puntual en el pasado en el que la acción se completó y que ahora afecta ese momento. Entonces, podríamos decir que esta esposa ha sido dispuesta, esta ciudad ha sido dispuesta como una esposa ataviada. Y la forma pasiva, ¿no es cierto?, indica que no es la esposa la que se vistió, sino que fue vestida. Lo que yo interpreto de esa expresión es que se está refiriendo al momento del tribunal de Cristo, en donde la esposa de Cristo se preparó para la boda y ahí se le concedió a ella que se vista. Es lo que habíamos estudiado en el capítulo 19. Entonces, la esposa ya se vistió y está lista. Y ya transcurrió el evento de la
celebración, ya pasó las bodas del Cordero, ya pasó la fiesta de las bodas del Cordero, pasaron los 1000 años, y ahora esta mujer que está aún vestida como una, lo llama ahí como una esposa, eh, no es la novia que se va a casar, es la esposa que ya es esposa. La palabra que se usa acá para esposa es la palabra que se usaría para una esposa recién casada, ¿no? Nosotros tenemos palabras así, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, en una boda se dice viva los novios, después que se casaron, ya están casados, ¿no es cierto? Pero se le llama a ella la novia, ¿no? Porque está recién casada. Y esta palabrita indicaría esto, el matrimonio recién sucedió y ella todavía está vestida con los vestimentas de la boda que acaba de suceder. Y entonces esta es la mujer que se había vestido para su marido. Esta descripción es la que me hace unir, y lo que se va a decir después, la ciudad con los habitantes de la ciudad. Ahora, si vos notás, en esta ciudad hay una sola ciudad que desciende y está vestida como novia para su marido. ¿Y quién es esta ciudad? En la ciudad está la iglesia, que es la novia de Cristo. Sí, sin duda. Pero no solo en la iglesia. A Israel se le llamó también una esposa de Dios. ¿Y está Israel ahí en esa nueva Jerusalén? Sí, también. Y están también los santos del Antiguo Testamento que creyeron y esperaron en el Señor antes de que venga Abraham y el pueblo de Israel. Sí. Está ahí Abel, está ahí Enoc, está ahí Noé. Y están ahí todos los santos que se convirtieron en el tiempo de la tribulación y los que creyeron en el tiempo del milenio. Sí, ahora, fíjate que al final de la historia, todas las distinciones que fueron parte del proceso de redención ahora ya no existen más. En el nuevo cielo y nueva tierra, no está acá la iglesia y acá el pueblo de Israel. Hay una sola ciudad, es la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén está ataviada como una esposa para su marido. Y este es el futuro del pueblo de los redimidos. En este tiempo, en el proceso de redención, hay una distinción entre Israel y la iglesia. Hay promesas que se le hicieron a Israel que son para la nación de Israel, que se van a cumplir en el tiempo del milenio. Pero un día todas esas diferencias desaparecen, ¿no? Hay un solo evangelio, hay un solo camino al Padre, hay un solo destino de todos los salvos, de todos los tiempos. Y hay un solo pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de los redimidos de Dios. A veces nosotros conocemos un término teológico que algunos están más familiarizados, que es el término dispensacionalismo. Dispensacionalismo es una doctrina, una idea teológica que es con la que crecimos la mayoría de nosotros. Y en esa idea teológica, una de las bases más importantes de esa idea teológica es que Israel y la iglesia son dos pueblos distintos. Y es importante no confundir Israel y la iglesia, porque si no caemos en una distorsión de los textos bíblicos. Y eso te lleva a entender el futuro de una cierta manera. Ahora, aunque hay cosas válidas del dispensacionalismo, hay un peligro con tomar el dispensacionalismo como tu sistema de interpretación. Porque el dispensacionalismo no es una regla absoluta, es una conclusión del estudio bíblico. Pero las personas que estudiaron y que propusieron el dispensacionalismo son personas
falibles también, se equivocan. Entonces, dentro del dispensacionalismo hay diferencias. Y hay diferencias en posturas en diferentes puntos. Y esto muestra también que eh, no hay una regla absoluta, ¿no? Y que lo que necesitamos es mirar la Escritura. Entonces, en el hiperdispensacionalismo, o una distorsión del dispensacionalismo, haría que Israel y la iglesia sean tan distintos que dividamos cosas que no hay que dividir. Por ejemplo, el hiperdispensacionalismo vería que Israel era salvo en el Antiguo Testamento si cumplía con el pacto del monte Sinaí. Porque en ese tiempo estaban en la era de la ley. Y en la era de la ley había que cumplir con la ley para ser salvo. Y hoy nosotros estamos en la época de la gracia. Y hoy nosotros somos salvos creyendo en el Salvador. Ahora, esto no es así. Hay un solo evangelio. Todos los que han sido salvos desde el principio de la historia hasta el final se salvan de la misma manera, creyendo en Cristo y viendo su pecado y reconociendo en Cristo el sustituto perfecto y confiando en Él para su salvación. Desde Abel hasta el último que se va a salvar, se salvan exactamente igual, creyendo lo mismo que vos crees para ser salvo. Hay un solo evangelio. Y en el dispensacionalismo también está esta idea de que la división es tan radical, es tan marcada, que por toda la eternidad se va a ver esa distinción, ¿no? Entonces está la esposa y están los amigos de el esposo, ¿no? Entonces hay una distinción que se ve como permanente. Y bueno, estos son cuadros, cuando se habla de esposa. ¿Con cuántas mujeres está casado Dios? ¿No? ¿Está casado con Israel y con la iglesia? Bueno, esto es un cuadro en donde no se aplican todos los detalles, pero se puede entender suficiente, ¿no? Dios está uniéndose a su pueblo. Entonces Dios está casado con un solo pueblo, el pueblo de los salvos. Pero Dios está obrando a través de Israel y de la iglesia. Entonces, tal vez esta aclaración ayuda a corregir este problema de vernos distintos aún en el estado eterno. Bueno, pasamos al versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El centro de atención de la nueva realidad en el cielo nuevo y la tierra nueva no son los animales que va a haber ahí. No son las cosas asombrosas que Dios hizo, ¿no? El centro de atención es la relación que vamos a tener con Dios mismo. La relación con Dios es la esperanza de su pueblo, es lo más valioso que hay en el cielo. Entonces el versículo 3 describe cómo va a ser esa relación. En ese cielo nuevo y tierra nueva, en esa ciudad, lo que va a haber es Dios habitando entre nosotros. Acá la palabra tabernáculo, ustedes la reconocen. En el Antiguo Testamento hubo una carpa a la que se le llamó el tabernáculo. Era el lugar donde estaban los elementos sagrados, era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Y el pueblo de Israel trasladaba el tabernáculo con ellos mientras viajaban por el desierto. Cuando llegan a Israel y tiempo después se construye el templo, hay un lugar donde está la presencia de Dios y todos van. Pero ahora se habla del lugar celestial de nuevo y se habla con estos mismos términos: Dios con los hombres, Dios estando con ellos. Y Él morará con ellos. Y ahí la palabra morará tiene que ver con habitación permanente. Ya no dos lugares, ¿no? Ya no nosotros acá en la tierra y nuestro esposo en el cielo a la diestra del Padre. Ahora juntos, en el mismo lugar. Hay cielos nuevos y tierra nueva, pero ya no hay separación, ya no hay distancia, ya no hay como el anhelo por estar con Él. Él está con ellos.
La verdad es que no sé cómo va a funcionar esto en la práctica, porque uno podría imaginar, ¿y cómo es estar con Jesús toda la eternidad si somos tantos? ¿Cuándo me va a tocar a mí compartir un rato con Jesús? ¿No? ¿A qué distancia lo voy a ver si todos estamos reunidos queriendo escucharlo a Él? ¿Cómo va a ser compartir con Jesús? Bueno, no sé cómo va a ser, pero acá la promesa es, va a estar con ellos. O sea, vos vas a poder decir, yo estoy con Él todo el tiempo. Esto es el tesoro del cielo. El tesoro del cielo es que ya no va a haber separación. Ya no va a haber deseo por Él, pero no poder suplirlo. Él está ahí y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, esta es la esperanza. Y esto ahora da lugar al efecto que esto va a traer también en nuestra vida cotidiana, en el versículo 4. ¿Y cómo va a ser estar con Dios siempre? Dios va a hacer esto con nosotros. La presencia de Dios en medio nuestro va a hacer que Dios enjugue toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Se usan varias palabras acá que todas tienen que ver con un concepto similar, ¿no? Habla de lágrimas, después habla de llanto, el llanto del dolor profundo, el clamor. La palabra clamor sería similar a la de llanto, pero mostrándonos, ¿cierto?, ese grito desgarrador de el dolor insoportable, ni dolor. Entonces, todos estos términos se ponen ahí para abarcar todas las formas de dolor y para mostrar ahora la libertad que va a haber en el estado eterno de todas estas cosas que agobiaron y destruyeron nuestra vida. Entonces, fíjate ahí de nuevo cómo arranca: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Las lágrimas tienen una fuente. Esa fuente las produce, ¿no? Y acá en el lenguaje descriptivo está hablando como Dios agotando esa fuente, Dios evitando que se produzcan. Entonces, no es solamente que no va a haber instancias de llanto, sino que no va a haber posibilidad de llanto. Pero no en el sentido de que está el dolor, pero no está el llanto, porque después agrega no va a haber más dolor ni clamor. Entonces, en el sentido de que Dios va a quitar la posibilidad de toda nuestra existencia de dolor, porque ya no hay fuentes de dolor. Ya no hay pecado en este universo. Ya no hay más de ninguna manera nada de lo que el pecado trajo y nada de lo que vino como consecuencia de ese pecado. Entonces, podríamos pensar, si Dios tiene como plan eliminar todo el dolor, eso mostraría que el dolor es algo malo, ¿no? Y si el dolor es algo malo, ¿por qué Dios permite el dolor hoy? ¿No debería Dios quitar el dolor a su pueblo hoy? Si nosotros ya creímos en Él. Es que en el propósito de Dios, el dolor ocupa un lugar importante para que Él muestre su gloria en este mundo y para que Él traiga salvación a este mundo. Pensá en el dolor que Cristo enfrentó. Si el dolor fuese a ser algo que Dios desearía evitar, no hubiese estado el sacrificio que pagara el precio por el dolor que el pecado debía traer sobre el pecador. Pero hubo un dolor que fue bueno, el dolor de nuestro Salvador. Pero no como una realidad permanente, sino como una realidad específica
para cumplir un plan, un propósito en el plan de redención: pagar el precio del pecado. Entonces, en ese momento el dolor fue bueno, porque fue a través del dolor que nosotros, a través de sus heridas, nosotros fuimos curados. Fue el dolor por el que fuimos librados de la condenación eterna. Pero de la misma manera podríamos pensar, hoy nosotros enfrentamos el dolor. Pero el dolor, dice Pedro, por ejemplo, en el capítulo 1, si es necesario, va a venir. Y por un poco de tiempo va a venir. Pero ese dolor que es necesario por un poco de tiempo va a producir en nosotros que esa fe, que es mucho más preciosa que el oro, que tiene que ser probado para que sea puro, sea perfeccionada. Y esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Cristo se manifieste. Entonces el dolor también es algo que en los ojos de Dios es bueno. No es bueno de manera permanente, no es bueno como parte de su carácter, es bueno para un propósito específico en su plan de redención. Entonces el pueblo de Dios, ¿qué hace? El pueblo de Dios no es masoquista, no dice que el dolor es lindo. Lo que dice, el dolor es necesario. El dolor que Dios trae es necesario. Y el dolor que Dios trae es por un poco de tiempo. Lo que hace el creyente es pensar, el dolor no es permanente. Entonces cuando el doctor da el diagnóstico y dice esto es para el resto de la vida, el resto de la vida no es mucho tiempo. No es para siempre. Solo por un poco de tiempo. Y para Dios era necesario. Pero viene el día cuando ya no va a haber más dolor. No va a haber más lágrimas, no va a haber más llanto. Porque Dios va a cumplir a través del dolor lo que Él planeó. Y Él va a llenarme de un gozo eterno permanente. Y esa es mi esperanza, ¿no? Entonces yo enfrento el dolor con valentía, confiando y dependiendo del Señor y esperando ese día donde ya no va a haber más lágrimas. El dolor no solamente físico en este mundo, el dolor puede ser de muchas formas, ¿no? El dolor del alma es mucho más, es un tormento aún mucho más profundo que el dolor del cuerpo. Y hay dolor que el alma produce. Hay dolor que, por ejemplo, Pablo habla, ¿no?, del dolor que él siente por el pecado y la rebeldía y la inmadurez, ¿no es cierto? Él dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, bueno, esos son parte de las lágrimas que hay que llorar en esta vida. Son parte del propósito especial de Dios para cada uno de nosotros. Hay un grado de dolor que Dios va a permitir. Pero bueno, este pasaje nos da esperanza. Ese dolor un día va a terminar. Ya todos vamos a ser perfectos. Ya nadie nos va a lastimar. Ya nadie va a ser una causa de dolor por ver todavía que Cristo no se formó en ellos. Ya nunca más, ¿no? Y vas a ver gozo eterno. Bueno, creo que hasta ahí nomás. La zona que íbamos a ver de versículos 5 al 8, pero bueno, estos versículos nos ayudaron ya a entrar en este nuevo plano, ¿no? Cómo va a ser y cómo debemos nosotros esperar ese día. Bueno, preguntas. ¿Qué piensan de esto? Algo que vino a la mente. Dale. Sí, lo que estás viendo acá es un nuevo equilibrio en la historia de la redención. Usualmente las historias tienen un ciclo. Vos arrancás viendo esa película y te describe cómo es la situación ahí, ¿no? Te presentan los personajes y te muestra cómo es la vida. Y de repente algo pasa. Y entonces empieza un conflicto y una tensión que es resuelta por el héroe. Y después todo se ordena, ¿no?
Entonces, capaz que la casa quedó toda destruida, ¿no es cierto? Pero estamos todos de nuevo en familia y el héroe logró defender a su familia de los ladrones que entraron, ¿no? Entonces, hay cosas que cambiaron, pero volvió el equilibrio. Está de nuevo toda la familia juntas, ¿no es cierto? Y se unió. Entonces, cuando vos ves la historia de redención, hay muchas cosas en el final que se parecen al principio, porque se restauró. Y hay otras que no, porque no es igual. Por ejemplo, en el huerto estaban desnudos. En la nueva tierra, en el nuevo cielo, están vestidos, ¿no? Con ropa blanca, de lino fino, resplandeciente. En el huerto estaban en un huerto, ¿no? En un lugar donde había árboles. Y en el nuevo cielo, en la tierra nueva, hay una ciudad. Hay una mega ciudad, ¿no es cierto? En el huerto está Adán y Eva, en la nueva ciudad hay millones. En el huerto había 4 ríos, en la nueva ciudad hay un río. Hay diferencias, vamos a verlas, pero sí es correcto pensar esto. Adán y Eva caminaban con Dios. Se usa esa expresión. ¿Y qué significa que caminaban con Dios? Era que Dios se mostraba en una figura humana y entonces ellos literalmente salían a caminar con Él, o es un lenguaje descriptivo, pero no es específico, ¿no? Entonces Dios caminaba con ellos, no significa que Dios tenía piernas y caminaba, sino que Dios estaba ahí y a donde ellos iban estaba Dios, ¿no es cierto? Y vivían todo el tiempo en la presencia de Dios y hablaban con Dios de forma espontánea y natural. No sé cómo era. En el cielo nuevo y la tierra nueva, de nuevo Dios con ellos se parece a lo que había en el principio. Acá estamos de nuevo juntos. Ya matamos a los enemigos, ¿no es cierto? Y ahora se restauran todas las cosas y estamos ahí de nuevo, ¿no es cierto? Termina la película y estamos juntos de nuevo. Sí, entonces hay algo que se parece a lo que había al principio. ¿Alguna otra pregunta? Dale. Sí, sí, está perfecto. Entonces lo que estás ahí mencionando es que el milenio no es el estado eterno, sino que es la restauración del orden natural que hoy conocemos, con la presencia de los santos resucitados, pero con personas que siguen viviendo con cuerpos como el que hoy nosotros tenemos, solo que con el mejor doctor del mundo. Imagínate, en el tiempo que Jesús vivió, Él prácticamente eliminó la enfermedad de todo un país, donde ya no había enfermos. Todos los que venían a Jesús eran sanados espontáneamente, ¿no? Después de 3 años de ministerio, todo ese país está sano, ¿no? Ahora, con Cristo glorificado reinando, la realidad física va a cambiar y por eso el niño va a morir de 100 años, dice, ¿no? Entonces una persona que muere de 100 años va a decir, ¿y por qué murió tan joven? Porque las personas van a vivir cientos de años. Eh, entonces hay una realidad restaurada, pero sí natural, como hoy la vemos. Y de nuevo, las personas, cuando dice que el pecado pasó a todos los hombres, a los que sigan naciendo también va a pasar el pecado, ¿no? Van a nacer completamente depravados y los padres les van a tener que enseñar de Cristo y ellos van a escuchar del Señor en todos lados donde ellos vayan. Y el epicentro de la predicación y de la enseñanza va a ser Jerusalén y el pueblo de Israel durante ese tiempo. Entonces va a haber muchas oportunidades de escuchar, pero cada persona va a tener que decidir si cree o no. Y los que no crean, al final del milenio, van a ser engañados por Satanás y van a ser ejecutados ahí.
Bueno, sí se va. Último. ¿Cómo? ¿En qué versículo estás? Ajá. Lo que tenemos en todo este libro es un testimonio de las cosas que el Señor le reveló a Juan, ¿no? Entonces, Juan, como el último apóstol con vida y como un hombre que ha vivido una vida de fidelidad, ahora él está hablando y está diciendo, yo Juan lo vi como respaldando esto y garantizando que esto no es una imaginación, que esto es real. Y él lo vio porque el Señor se lo mostró. Cuando en el capítulo 4 le dice, sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas, ahí empieza ese proceso en el que Dios le está mostrando diferentes escenas a Juan de lo que está por pasar. Y entonces ahora Juan una vez más va a describir lo que él está viendo. No es que Juan lo vio a esto en otro momento de su vida, sino que es esa situación de estar en una, yo le decía, en un estado de éxtasis espiritual. O sea, el cuerpo físico de Juan, yo entiendo que estaba todavía en Patmos, pero Juan mismo estaba en el futuro, en este momento, y Dios le permitió ver lo que estaba pasando. Entonces, esto no es una representación de lo que va a pasar, sino que Juan vio el hecho mismo. Juan vio lo que va a pasar. Eh, Eso lo que te muestra es que esto delante de Dios ya pasó. Todo esto es un hecho. Eh, y Juan ya lo vio pasando. Solamente nosotros no lo vimos pasando porque nosotros vivimos en este año. Pero Juan pudo, en el Espíritu, ser llevado por Dios a otro año, en el futuro, donde él vio esto ya pasando, vio el cielo nuevo y la tierra nueva, vio todas estas cosas. De nuevo, perdón, no escuché eso. Sí, no se menciona a él ahí, pero claro, Juan es parte de ese pueblo, ¿no? Juan es uno de esos cimientos en donde está, no, eran las puertas, los 2 apóstoles, me parece. Juan es una de esas 12 puertas de la Nueva Jerusalén. Juan está ahí también, pero él no se menciona porque me imagino él no quiere desviar la atención, ¿no es cierto? Lo que él está hablando es de lo que Dios está haciendo para su pueblo, no sé, uy, a ver dónde estoy yo. Él está viendo a Dios ahí ahora. Pero sí, él estaba ahí también. Bueno, terminamos. Oramos. Padre, gracias por este tiempo donde podemos estudiar estos detalles que nos traen tanto consuelo y esperanza y gozo, aún en medio de este mundo en donde todavía la creación gime para ser rescatada de lo que el pecado arruinó. Y Señor, ayúdanos a tener esa confianza continua y perseverante para que podamos recibir todo lo que tú nos has prometido Señor, ese día saber de que corrimos bien nuestra carrera y que llegamos hasta ese día habiendo sido fieles. Ayúdanos, Señor, a afirmar nuestro corazón sabiendo en estas verdades y no dejes que las distracciones de este mundo o el pecado de nuestro corazón nos desvíen y ayúdanos a vivir para la eternidad. Gracias, Señor, por cada hermano y gracias por lo que nos permites aprender y crecer juntos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.